Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y voy a hacer un paralelismo entre un hecho acaecido en la década de los 90 en los Estados Unidos y algo que pasa permanentemente en el Ecuador. Tuve el gusto de ver una miniserie en Netflix este fin de semana. Su título, When They See Us, traducido más o menos Así nos ven. Es un hecho real sobre una presunta violación por parte de un grupo de jóvenes, algunos niños inclusive, con un grupo de jóvenes, 5 jóvenes específicamente afrodescendientes, a quienes los hacen aparecer como los responsables de la violación a una dama anglosajona. Son llevados a la cárcel, pasan condenas entre 6 y 14 años, alguno pasa más tiempo, hasta que al final alguien realmente logra declarar de que él había sido el verdadero violador. Ninguno de los 5 chicos, sino específicamente alguien con quien se encuentra en la cárcel con uno de los chicos y le sorprende la firmeza de carácter del joven que siempre mantuvo su inocencia, aunque eso le hizo pasar 1000 cosas dentro del sistema penitenciario norteamericano, que es tan terrible como el nuestro, y en algunos casos hasta más. ¿Por qué hablo de esta serie? Que se las recomiendo, por favor, Así nos ven. El caso de los 5 del Central Park, también es conocido así, la prensa lo denominó el caso de los 5 del Central Park. Porque es una miniserie que afronta y pone sobre la mesa de negociación un tema que es vital. Tema racial, el tema de las profundas diferencias raciales que se viven en los Estados Unidos por siempre. Y se sigue viviendo. No metan el cuento que es el país del sueño, es el país de las igualdades, el país de las equidades. No. Se sigue viviendo profundas desigualdades, no solamente para los hermanos afrodescendientes, sino también para los migrantes, y en especial a esa gran masa de latinoamericanos que han llegado a los Estados Unidos. Igual sufren también los hermanos árabes, los que vienen del Extremo Oriente o del Medio Oriente y tienen que emigrar hacia los Estados Unidos. ¿Pero qué tiene que ver Ecuador? Hago una comparación con respecto a lo que sucede en el juicio. Una fiscal desesperada porque tenía que aparentemente presentar evidencias, presentar un caso que le sea favorable a ella. Inclusive se habla de la política sobre la justicia. 6 investigadores de tez blanca inventando declaraciones, golpeando a estos chicos, que alguno de ellos recién iba a cumplir 14 años. Los golpeaban, los sometieron, no les permitieron ir al baño durante casi 2 días mientras los investigaban y los querían hacer hablar. Los sometieron a tal punto, con las presiones de todo tipo, psicológicas, físicas, que terminaron ellos escribiendo y aceptando que habían cometido un delito, e inclusive nombrando a personas que no conocían, porque los 5 chicos o los 5 supuestos violadores del Central Park no se conocían, solamente 2 de ellos se conocían, los otros 3 eran desconocidos entre ellos. Bien, ¿qué tiene que ver con Ecuador? Mucho. Tenemos una fiscal acá que no es anglosajona, pero sí es afrodescendiente, y que se inventa todo tipo de casos. Pero los casos que tiene que investigar, no investiga. Los casos como el León de Troya, como soborno, como los negociados de Juan José Pons, los problemas gravísimos en el Consejo Nacional Electoral y otros casos, no los investiga. No los investiga porque hay una justicia selectiva, hay una justicia direccionada a tratar de encontrar culpables porque tienen que responder a preceptos políticos, tienen que responder a la demanda política, tienen que responder al odio, tiene que responder a la demanda del grupo político que quiere a toda costa descabezar
a quien es la oposición. En política decimos que los equilibrios, que los soportes del equilibrio de la democracia está dada justamente en una oposición saludable. Aquí no puede haber oposición, porque el poder, y en este caso el de Moreno y Lasso, han terminado socavando o intentando socavar todo proceso de oposición. ¿Qué más tenemos en esta película importantísima, en esta miniserie? Pues tenemos aquellas situaciones que marcan el manejo de los medios de comunicación. E inclusive aparece una figura realmente asquerosa, como la de Donald Trump. Sí, Donald Trump aparece en el tema de la película porque él inclusive pide la pena de muerte para los 5 adolescentes del Central Park. Sí, los pide, y los pide básicamente por un problema racial. Y luego se trata de disculpar. Se trata de disculpar, inclusive apuesta recurso económico para que ellos sean sentenciados. Es el Ecuador de todos los días, en donde una justicia llena, no de todos, pero sí de una gran mayoría de jueces corruptos, fiscales corruptos, fiscal general inclusive con incapacidad para poder desarrollar un proceso de tesis y peor un artículo científico, sin embargo dictaminan y tratan de juzgar a personas porque no les caen bien, porque son de otras razas, porque simplemente es oposición o porque les decimos lo que ellos no quieren escuchar. ¿Y qué es lo que no quieren escuchar? Que son incapaces, que son ineptos, que son torpes y que están haciendo más daño a la República que aquellos mismos que dicen que son oposición y que hicieron daño. Y se inventan pruebas como el cuaderno de Hello Kitty, se inventan pruebas y supuestos depósitos donde no hay, porque hasta ahora esas pruebas fehacientes no aparecen, así como nunca aparecieron las pruebas fehacientes del caso de los 5 chicos del Central Park. Se forjaron pruebas, se forjaron declaraciones, se forjaron testigos falsos. El resultado, 5 chicos que se les arrebató la adolescencia, se les arrebató buena parte de la vida. Les terminaron indemnizando. Ellos trataron de rehacer su vida, pero lo que pasaron en la penitenciaría fue terrible. Aquí en el Ecuador no solamente son 5 los del Central Park, somos miles de ecuatorianos perseguidos por una justicia carente de valores, carente de principios, carente de un buen manejo del derecho, carente inclusive de una interpretación apropiada del derecho. Y lo que tenemos es cárceles, en muchos casos, repletas de gente que a lo mejor no debería estar. Unos merecen estar y merecen tener inclusive sistemas penitenciarios más fuertes, pero hay muchos que no. E inclusive hacer política en este país es un peligro, porque el poder de turno termina mandándote a la cárcel o asesinándote. Si no, por favor, simplemente a las pruebas me remito. El señor Cherres, el señor Villavicencio, el señor alcalde de Manta, el señor concejal de Durán y tantos otros más que han caído bajo la sinvergüencería y el silencio de un gobierno totalmente corrupto. Esto es Politiqueando. Espero que nos sigan permanentemente en nuestras redes. Ahí les dejo algunas gráficas de la serie que aspiro que la vean en Netflix. ¿Cómo se llama? Así nos ven. La traducción correcta para los que manejan el inglés, perdónenme, el mío no es tan bueno, es When They See Us. Gracias. Aquí tenemos gráficas sobre quienes fueron actores en la cinta y quienes son los verdaderos personas vinculadas, sus madres acompañándolos en el proceso. El caso de esto, las marchas y reclamaciones que hubieron, el valor y el cariño de las madres, las familias sobre todo, y una de las víctimas cuando tomaba libertad. Esto es Politiqueando, una forma diferente de hacer política, pero sobre todo una forma directa de decir lo que la clase política no quiere escuchar, pero que desde ese espacio se lo hacemos saber semana a semana. No dejen de seguirnos, dale like, compártelo, sugiérelo a los amigos, porque es la única forma de hacer una política diferente en el Ecuador.